Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto que nos estén viendo desde sus hogares, desde sus espacios de trabajo. Recuerden que este programa es del Tribunal Superior de Justicia, junto con la colaboración de Radio y Televisión de Hidalgo, donde nuestra titular, la magistrada Blanca Sánchez Martínez, les envía saludos. Recuerden que estamos hablando de un tema de la cultura de la legalidad, que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, también nuestras obligaciones. Estamos hablando de todos estos nuevos sistemas que existen, nuevos mecanismos, nuevos operadores, nuevos procedimientos. Estamos en redes sociales para que cualquier duda sea resuelta mediante estas vías, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Pues estamos en su programa, sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes. Isabel, ¿cómo estás? Muy Muy buenas bien, muchas tardes. gracias. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente en sus hogares, tratando de difundir con ustedes la cultura jurídica, el quehacer constante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y estas nuevas formas en que el ciudadano pueda acceder a resolver los conflictos que tiene con otros particulares o incluso con la propia autoridad. Precisamente el día de hoy vamos a hablar de un antecedente, porque estamos hablando ya de 10 años del funcionamiento del Centro Estatal de Justicia Alternativa, a 10 años de su creación, y será muy interesante saber de qué nos va a platicar hoy nuestra invitada. Este es su programa Hablando Derecho. Bienvenidos. Y bueno, justamente como nos dijo nuestro compañero Saúl, vamos a hablar de este tema del Centro Estatal de Justicia Alternativa, ya sus 10 años de creación, esta década. Y bueno, pues tenemos a una persona muy experta en este tema, sobre todo que ha estado estos 10 años y nos puede hablar de todo su panorama. Y ella es la maestra Nancy Gutiérrez Jiménez, quien es directora de proyectos y seguimientos del área y del Sistema de Justicia Alternativa. Maestra Nancy, pues qué gusto tenerte en este programa, sobre todo pues alguien con tanta experiencia en este tema, que ha sido una de las precursoras del Sistema de Justicia Alternativa en nuestro estado a través del Poder Judicial, y es un gusto tenerte en nuestro programa. Sea bienvenida. No, pues muy buenas tardes a todo el auditorio, maestro Saúl Ferman, Isabel, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí a hablar, como bien dicen, de 10 años de la creación del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Es un placer tenerte con nosotros, amigos. Para que podamos entender un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy, los invito a que presenciemos esta cápsula. El 23 de abril de 2007, el Congreso Estatal aprobó la adición a un párrafo tercero en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado, en el que se fundamenta la creación del Sistema Estatal de Justicia Alternativa. La justicia alternativa funciona a través de procedimientos de mediación y conciliación en los diferentes centros vinculados administrativamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Lleva a cabo procesos de mediación y conciliación, donde un tercero neutral e imparcial sirve de puente de comunicación entre los interesados para que entablen una comunicación entre ellos, y de esta manera se puedan entender mejor las necesidades e intereses de unos y otros. Dicha herramienta permite que los interesados establezcan una comunicación y resuelvan su conflicto mediante el diálogo, lo que ayuda a transformar una cultura de violencia por una cultura pacífica que soluciona su conflicto. Pues ya para entrar en este tema de la justicia alternativa en nuestro estado, ya 10 años, y estamos aquí con la maestra Nancy Gutiérrez, quien es directora de proyectos y seguimientos del mismo. Maestra Nancy, pues evidentemente la primera pregunta obligada, ¿cómo ha sido esta evolución del sistema de justicia alternativa, hablando desde un punto de vista pues jurídico, ¿no? Porque también jurídico hemos visto que hay muchos cambios, pero en este sistema de justicia alternativa, ¿cómo se ha ido plasmando legalmente? Así es, Isabel, pues bueno, la evolución ha sido muy gratificante. Digo, nuestro estado ha tenido la vanguardia en este tema. Antes de la reforma del 2008, precisamente en el mes de abril del 2007, la Constitución local hace una reforma en donde faculta al Consejo de la Judicatura para que se implemente un sistema de justicia alternativa. Posteriormente, el 13 de noviembre de ese mismo año, del 2007, se inician ya los servicios, es donde ya se crea este Centro de Justicia Alternativa,
Y bueno, estamos hablando que un año antes de la reforma que todos conocemos del 2008, del nuevo sistema penal, iniciamos con esta expectativa que tenían, y es importante destacar de nuestro estado. Nosotros iniciamos sin ningún precepto legislativo algo sobre mecanismos alternativos. Digo, bueno, aquí la maestra Isabel, que también hay que reconocer el trabajo, digo, en honor a quien honor merece, que fue la fundadora de este Centro de Justicia Alternativa, con la tesis que a ella le tocó. Obviamente cuando se inició esta resistencia, hubo mucha resistencia por parte de los abogados, por las personas que pues desconocían realmente estos mecanismos, y más porque no había ni en la Constitución, todavía no estaba este mandato constitucional, como ya lo sabemos que fue en el 2008. Y bueno, posteriormente, en el 2008, en el mes de abril, ya se publica la Ley de Justicia Alternativa. Entonces, ¿qué pasa? Se reforma la Constitución local, ya se implementa el Centro de Justicia Alternativa y ya tenemos Ley de Justicia Alternativa, y todavía no existía esa reforma. Una vez que ya existe la reforma en el 2008, bueno, nosotros por parte del Poder Judicial ya estábamos preparados a este mandato constitucional, que sabemos que está en el artículo 17, donde dice que las leyes tienen que prever mecanismos alternativos de solución de controversia. Y bueno, sabemos todos que la vida pues no se vive en abstracto, sino que es muy dinámica, y las circunstancias nos hacen que se tenga que haber reformas en estos preceptos legales. Y bueno, tuvimos que abrogar la Ley de Justicia Alternativa porque bueno, ya se había ampliado, ya había este mandato que la Procuraduría bueno, también tenía su centro, y fue necesario pues crear una nueva ley de mecanismos alternativos. La verdad sí quisiera decir que afortunadamente me tocó ser coautora de esa ley de mecanismos alternativos, donde se dio la oportunidad que aquí ya se viera de una forma más amplia, una visión mucho más ambiciosa para poder llegar a toda la comunidad hidalguense estos mecanismos alternativos. ¿Por qué lo digo? Porque existen las tres esferas ya en la Ley de Mecanismos Alternativos, que es la que actualmente nos rige, que es la mediación privada, la mediación pública y la mediación social. Bueno, pues entonces un año antes incluso que Sí. fuera la gran reforma, ¿no? En materia de seguridad y justicia, pues ya se estaba hablando de este tema un año antes, ¿no? Un año previo, ¿ok? Así es, Isabel. Es realmente importante, mencionas un punto que es trascendental, la resistencia, sobre todo en el gremio de los abogados, la resistencia por esa idea equivocada, considerar que se iban a quedar sin trabajo, que si les iban a estar arreglando los problemas de manera amistosa, que iba a ser el abogado. Y eso nos da una idea de que a veces el abogado pierde la noción, yo siempre lo he sostenido en mi calidad de juez, de que estamos no solamente para patrocinar o no solamente nosotros para dictar sentencias, sino para resolver problemas. Y está la carga de trabajo, está la falta de comunicación entre las personas hoy en día, que contar con un órgano, con una institución que nos enseñe el caminito para poder llegar a una solución de conflictos sin necesidad de tener que acudir a la autoridad judicial. Amigos, no le cambie, vamos a un corte y regresamos para enterarnos cómo operan estos centros en todo el estado de Hidalgo. Regresamos. Existen 6 centros regionales de justicia alternativa ubicados estratégicamente en el estado: Pachuca, Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan, Huejutla y Tenango de Doria. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho, y bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando del Centro Estatal de Justicia Alternativa, donde se llevan a cabo procedimientos de mediación y conciliación, y ya a sus 10 años. Y para eso tenemos a la directora de proyectos y seguimientos del mismo sistema de justicia alternativa, la maestra Nancy Gutiérrez Jiménez. Cualquier cuestión que ustedes tengan, cualquier duda, estamos en redes sociales, en Facebook, en Hablando Derecho, y en Twitter, @habla_derecho. Y bueno, hemos estado platicando de esta transición, de estos cambios legislativos que ha habido. Tú estabas
estabas hablando también, Saúl, respecto de un tema interesante antes de que nos fuéramos a ese bloque, ¿no? De corte promocional. No sé si lo quieras retomar. Platicábamos acerca de esta necesidad de cambiar la mentalidad en muchos de los operadores de nuestro sistema jurídico para entender que los medios alternos de solución de conflictos, que los centros de justicia alternativa resultan necesarios para descargar la presión de los juzgados y al mismo tiempo para empezar a incidir en la gente de manera que puedan resolver sus conflictos precisamente mediante el diálogo. Y esto requiere una labor muy grande. A 10 años de la creación del Centro Estatal de Justicia Alternativa, ¿a dónde llegamos? ¿Cuántos centros de justicia alternativa hay? Ya una idea nos dio la cápsula. ¿Cuántos hay en el estado? ¿Dónde se ubican? Sí, así es, maestro Saúl. Mire, tenemos 6 centros ubicados estratégicamente en el estado, como ya ahorita lo anunciaron en el video, que está en Pachuca, Tulancingo, Tula de Allende, Miquilpan, Huejutla y Tenango. Se ofrece la mediación ordinaria e indígena. La mediación indígena solamente se ofrece en Valle del Mezquital, en la Huasteca y en Tenango de Doria. También tenemos un centro de justicia alternativa dentro del Centro de Justicia para Mujeres. Tenemos ahorita actualmente 3 mediadores adscritos a los juzgados familiares aquí en el distrito, pues digo, juez ya los conoce. Y también ahorita con el nuevo sistema en los circuitos tenemos a 5 mediadores facilitadores que, bueno, en materia penal tienen el nombre de facilitadores que están adscritos a los juzgados de control. Es decir, ya estamos abarcando ya la totalidad del estado. Tuvimos de invitados a los mediadores indígenas, que fue realmente un programa que a mí me encantó, lo disfruté muchísimo y que bueno, ya estamos abarcando un mayor número en el estado, ¿no? Así es. Y en estos 10 años, maestra Nancy, ¿cuántos asuntos han vislumbrado y cuánta gente han atendido? Digo, más o menos para tener un parámetro en cuanto a estas estadísticas. Sí, Isabel, pues ya tenemos aproximadamente 39,000 asuntos aperturados desde que se inició hasta la fecha y hemos atendido aproximadamente más de 120,000 personas, es decir, digo, desde que llega la persona, obviamente a veces tiene un invitado, 2 invitados y bueno, dependiendo de las sesiones es cuando se duplica esta información y en ocasiones van personas que canalizan otras instituciones y que bueno, a veces su asunto no es mediable, pero también se les atiende y se les canaliza a la institución correspondiente. Pues ya han sido bastantes asuntos y mucha gente, ¿no? ¿Y qué puede obtener la gente al acudir? ¿O cómo es un procedimiento? ¿Cómo acuden? Sí, el procedimiento es muy sencillo. Llega la persona, se pasa con una persona que es el trabajador de operativo, que es esta persona, hace una premediación. La premediación es que solamente tú tienes comunicación con una de las partes que tienen el conflicto. Escucha obviamente lo que la persona le dice de su conflicto, lo único que necesita es llevar el domicilio, un croquis obviamente para poder llegar al domicilio, el número telefónico, datos muy sencillos para poder invitar a la otra persona. Se le entrega en ese momento un recordatorio cuando va a ser la hora y el día de su sesión, se le asigna un facilitador o un mediador y posteriormente, bueno, ya lo que hace el trabajador de enlace es que esa invitación se la entrega a un trabajador de enlace y esa persona hace una premediación con la otra parte con la que tiene el conflicto, donde va directamente, personalmente, que esa es una de las bondades de justicia alternativa, porque la persona va al domicilio y le explica cómo es el procedimiento, le dice que no es una demanda, sino que la persona quiere llegar a un acuerdo de manera colaborativa para que asista al Centro de Justicia Alternativa. Y bueno, una vez que ya se da la sesión, pues pasan a una sala de mediación para que puedan ellos expresar su conflicto y bueno, si llega a un acuerdo, pues… Sí, de manera muy simple por lo que estás exponiendo. Sí, y se les pide prácticamente también una copia de alguna identificación, es todo, la verdad es que es muy sencillo poder aperturar un expediente. Qué importante punto. Amigos, ojalá ustedes no estén metidos en ningún problema, en desacuerdo, pero poner atención en este punto. Cuando llega alguien y les dice, vengo del Centro de Justicia Alternativa, no te están notificando una demanda. Así es. No te están diciendo que tienes una demanda en tu contra, te están invitando a dialogar para llegar a la solución de un conflicto con una persona que considera tener un conflicto contigo. Es importante para que no tengan ni temor ni desconfianza en este proceso. Por el contrario, tal vez se encuentren con sorpresas muy agradables. Nuestra invitada habló de bondades del sistema. La verdad es que también podríamos hablar de verdaderas fortalezas. ¿Cuáles han sido las fortalezas del Centro de Justicia Alternativa a lo largo de estos 10 años?
Sí, el centro ha tenido muchas fortalezas y una de las más importantes es que a 2 años de que se implementó este centro de justicia alternativa, fue un centro modelo para varios estados y también ha sido un centro modelo no solamente nacional, sino internacional. Y hemos tenido visita de grandes personalidades, como es Cecilia, que es una de la doctora Cecilia, que ella forma parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de la Suprema Corte de Justicia, que ella vino a visitar las instalaciones. Recordarás, Isabel, también tuvimos a un español que obviamente se llevó también como centro modelo a los tribunales españoles de cómo se ha llevado y sobre todo esta dinámica, porque bueno, no todos los estados se maneja como ahorita les expliqué este procedimiento, todas las figuras, el factor humano, no siempre es así. En otros centros de justicia alternativa llega la persona, apertura su expediente y se lleva la invitación y esa persona la entrega. Entonces hay una gran desventaja. Claro. Y la verdad es que el Centro de Justicia Alternativa o el procedimiento, la dinámica que tiene en el estado de Hidalgo y que ha sido por eso un centro modelo, son las figuras que existen, el cuidado que nosotros tenemos para que precisamente lo que bien dijo maestro Saúl, cuidar las formas para que la gente esté enterada que efectivamente hay voluntad de la otra parte que a lo mejor pensaba que nunca iba a tener esa oportunidad de dialogar, de que ella asistió para abrir un expediente y poder llegar a un acuerdo. Esa es una de las fortalezas. Otra fortaleza, diría yo, es la mediación indígena, que también ha sido, digo, ustedes lo vieron en el programa, vieron todas las bondades, todo lo que han hecho mis compañeros, que también los saludo. También ha sido a nivel nacional un precedente, la mediación indígena, cómo se trabaja, los mediadores es muy diferente a la mediación ordinaria. Los centros donde se da mediación ordinaria, digo, es una sala de mediación, están allá en las oficinas, y un mediador indígena no, un mediador indígena, bueno, acude a la comunidad, no importa si son 4 horas del Centro de Justicia Alternativa, en ocasiones los compañeros pues se tienen que quedar, y bueno, es algo que es admirable para otros centros en otros estados. Otra fortaleza es cómo se selecciona el personal. Creo yo que es más significativo, una de las grandes fortalezas, y aprovecho para felicitar a todos mis compañeros, porque todos los días hacen una gran labor. El proceso fue realmente desde una convocatoria, hacer un examen de competencias y habilidades para ver si cumplían con este perfil. Y bueno, a 10 años hemos visto que este examen de competencias ha resultado, porque son pocas las personas que se han ido, todos los mediadores que iniciaron hace en el 2007 siguen. ¿Por qué? Porque hemos visto que tienen la vocación, este llamado interno de servir de esta forma, de poder colaborar para que la gente pueda llegar a un acuerdo. Y bueno, desde mediadores, trabajadores de enlace, trabajadores operativos, aunque ellos tengan problemas en sus otras esferas, familiar, social, el llegar todos los días y separar esta parte, porque una de las bondades es eso, poder darle a la gente este ambiente que les dé confianza para que realmente puedan expresar lo que sienten, pues porque la gente está acostumbrada, digo, así es una realidad, que va a las instituciones y bueno, la persona a veces no le dice o no lo orienta o a veces no está de buenas, entonces la gente ya está cansada de este servicio y Justicia Alternativa no puede darse ese lujo, es desde que llega la persona hasta que se va, tiene que generar este ambiente, ser amable, ser empático, digo, no podemos nosotros dejar, yo le digo a mis compañeros, el compromiso que tenemos es que somos mediadores no solo en la oficina, sino también afuera, para que exista esta congruencia realmente de empatizar con la gente, ocupar las herramientas. Esa es una gran fortaleza, el procedimiento que se lleva para la selección. Y bueno, también no solamente lo digo yo porque trabajo ahí, nosotros trabajamos, les damos a las personas un formato que es una encuesta de salida y que ese formato realmente ha sido pues lo que ha evaluado y calificado el servicio, porque desde que las preguntas son desde que llega hasta que se va y no solamente si llegan a un convenio, es impresionante cuando uno lee una encuesta de salida y no llegó a un convenio y ella dice que sí recomendaría el procedimiento y que está agradecida porque existen este tipo de instituciones. Esa es otra fortaleza, un formato que nos ha dado también áreas de oportunidad como todo, pero que habla de que ahora la gente pues está contenta, ¿no?, con este servicio y bueno, han sido muchas fortalezas a lo largo de 10 años y seguimos una abiertas verdadera a vocación ellas. de servicio, Isabel. Totalmente, de hecho, bueno, aquí lo presumo también a la maestra Nancy porque este examen de habilidades y competencias que se llevó al inicio, que pasaron, eran 100 personas de esta convocatoria pública quienes acudieron y ella, bueno, evidentemente quedó, como lo pueden ver, todos la vocación que tiene, creo que las vocaciones se puede palpar cuando una persona cree y tiene esa vocación. También decir, por ejemplo, ahora viene una ley general
cómo en los reglamentos, en todos estos lineamientos que se han hecho, Nancy fue la portavoz del Estado de Hidalgo para referir la importancia que existiera este examen de habilidades y competencias, como bien se establece, de qué sirve si vas a ser doctor y te da miedo la sangre, cómo vas a ser mediador si eres impaciente, si juzgas a la gente. Entonces, este examen de habilidades y competencias lo han adoptado del Estado, también gracias a la licenciada Nancy, la maestra Nancy, y sobre todo, pues estas tres esferas, como bien refirió en la Ley de Mecanismos Alternativos, la mediación pública, mediación privada y mediación social, ¿no? Lo cual ha sido excelente. Bueno, también hemos escuchado que se han firmado varios convenios de colaboración, o sea que no nada más, es que luego han referido, ¿por qué el Poder Judicial ha capacitado a veces a Infonavit o a escuelas? A veces, pero ¿qué tiene que ver el Poder Judicial con estas áreas? ¿Nos podría explicar un poquito por qué se han firmado estos convenios de colaboración? ¿Qué impacto ha tenido en la ciudadanía este tipo de convenios? Que la mediación no solamente se vea del aspecto jurídico, sino tiene muchos otros aspectos, como bien se ha referido, ¿no? Sí, Isabel, como bien dices, ha sido un impacto, realmente el impacto que ha producido estas herramientas o este mecanismo, pues la gente buscó obviamente para que por parte del Centro de Justicia Alternativa capacitara, con dos razones. Nosotros iniciamos capacitando a los municipios para que dentro del municipio existiera la figura del mediador, porque bueno, también sabemos que hay malas prácticas, o sea, la gente, una de las críticas y de la resistencia que nosotros obtuvimos cuando estuvimos en este proceso y en esta transición de estos 10 años, es que los abogados decían que no, que ya existían conciliadores y que además no servían y que nada de que arreglaban y que al contrario. Digo, los entendíamos pues porque desconocían el tema y además por estas malas prácticas sabemos que en el municipio pues está la figura del conciliador, pero realmente no hace o no practica realmente la metodología para llevar a cabo este procedimiento de mediación. Sabemos que levantan actas y otro tipo de funciones. Y nosotros lo que pretendíamos es que existiera la figura del mediador dentro del municipio para poder acercar esta justicia a las comunidades que no pueden. Sabemos que las personas a veces por la situación económica pues no pueden acudir a algún centro de justicia alternativa, entonces era llegar a los municipios. Y una vez que ya estaban los municipios, fueron con 40 municipios, no, creo que ya va a ser el corte. No, mira, vamos a irnos ahorita a corte y terminas tu idea, ¿de acuerdo? Okay. Sí, porque después me quedé pensando. Regresamos después de un corte, no le cambie, este es su programa Hablando Derecho. El teléfono de contacto de los Centros de Justicia Alternativa del Poder Judicial es 01800 25 05 051. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema del Centro Estatal de Justicia Alternativa, ya a sus 10 años de creación, y qué ha pasado en nuestro estado con estos mecanismos de mediación y conciliación en el estado de Hidalgo. Y para eso tenemos a la maestra Nancy Gutiérrez Jiménez, quien es directora de proyectos y seguimientos de estos Centros Estatales de Justicia Alternativa del Poder Judicial. Cualquier duda que usted tenga respecto a estos procedimientos, recuerden que los puede contestar aquí en vivo la maestra Nancy Gutiérrez, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Bueno, maestra Nancy, hemos estado platicando mucho de qué ha pasado en estos antecedentes legales, también, bueno, qué ha pasado también con estas fortalezas de la mediación y la conciliación en nuestro estado, pero nos quedamos en esta pregunta de que también han firmado convenios de colaboración con diferentes instituciones. ¿Qué hace el Poder Judicial vinculado a los municipios, a veces a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a las escuelas? ¿Podemos ahondar un poco en este tema, maestra Nancy, respecto que ya muy bien nos estabas comentando que también se estaba capacitando estas figuras de los conciliadores municipales, o a veces el más llamado juez conciliador, que no era juez ni era conciliador, entonces ni uno ni otro. Entonces, un poquito por qué el sistema de justicia alternativa ha llegado a estos municipios y a estas instancias. Sí, digo, esos fueron los primeros que nosotros capacitamos, se capacitaron en 3 bloques, fueron 40 municipios, de los cuales actualmente solamente hay 3 municipios que continúan, porque en la ley orgánica municipal no está la figura del mediador. Entonces, como no está la figura del mediador, este fue un obstáculo para el presupuesto, porque decían que como no les iban a dar presupuesto porque no está en la ley orgánica,
Entonces muchos municipios pues optaron por ya no continuar, o sea, tristemente para nosotros pues porque se les dio una capacitación a las personas, además pasaron por todo el proceso de selección, que bueno, su servidora y todos los compañeros que trabajan con nosotros, desde un examen psicométrico, la capacitación que sabemos que son de 150 horas, o sea, casi 3 meses, o sea, personas realmente capacitadas, pero bueno, también felicitar a los municipios que continuaron con esta visión y sobre todo que pues al ver que ya estaba este mandato constitucional, pues el plus que le daba a la gente con este procedimiento. Posteriormente, bueno, al tener este impacto los municipios y que cada vez más pues ya la gente sabía sobre las bondades y los beneficios de ocupar este mecanismo alternativo que es la mediación o la conciliación, se acercaron otras instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, que también ellos pusieron una sala de mediación, también al sistema DIF Hidalgo. El sistema DIF Hidalgo de aquí de Pachuca también tiene una sala de mediación que también ha sido un beneficio muy grande para las familias, casi son asuntos familiares. También fue a Infonavit, digo, a algunos se les capacitó y se certificó, en otras solamente para que tuvieran estas herramientas y pudieran mejorar sus relaciones entre las personas dentro de su equipo de trabajo y también para el servicio, que en este caso fue Infonavit, que se les dieron esas herramientas, también a escuelas como es La Salle, y también pues destacar una de las fortalezas y un éxito también por parte del sistema de justicia alternativa que fue en La Salle, donde se inauguró la primera sala a nivel nacional sobre mediación escolar. Apenas capacitamos a la Escuela Cervantes. Esto también habla de que no solamente, como bien decías Isabel, que se habla jurídicamente, sino que también todos los beneficios que socialmente impacta a las personas, este autoaprendizaje que tienen en el momento que participan en un procedimiento de mediación, existe este autoaprendizaje de que en el momento que tú le regresas la potestad a la gente, de que ellos resuelvan su conflicto a través del diálogo, ellos se sorprenden también y además ellos descubren sus habilidades que tienen y entonces es el autoaprendizaje y cuando salen, bueno, ya tienen descubiertas estas habilidades las personas y pueden resolver sus conflictos. Lo vemos en la mediación escolar que tuvimos la oportunidad, Isabel, de ver cómo los niños pueden mediar y es impresionante cómo de 7 años, 8 años, solamente estar con una persona de su mismo nivel, esto genera una empatía impresionante y bueno, habla de los grandes beneficios. Es una cuestión de entender que nuestra forma elemental de comunicarnos, que es el habla, ¿sí?, va a funcionar de una manera maravillosa para solucionar nuestras diferencias y que también en todas estas instituciones a las que ustedes han dado capacitación se adhieran a esta que nosotros queremos o pretendemos sea cultura de la paz, el que realmente tengamos esa aspiración porque los problemas los solucionamos de la mejor manera sin tener que estar acudiendo a terceros que nos lo solucionen. Claro, Porque acudimos a claro. un mediador que nos da la orientación, ¿no? Ujú. Que sí me gustaría muchísimo, hay ventajas para la ciudadanía. Estos últimos 10 años ha habido unas grandes ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Entre ellas básicamente entender qué es la mediación. Sí, la mediación es un mecanismo alternativo no adversarial, es decir, donde participa una tercera persona que es el facilitador y este facilitador es el puente de comunicación. Como bien lo dice, están 2 personas, yo soy la mediadora, escucho y a través de las herramientas formulo, lanzo preguntas para que las personas tengan. Lo que hacemos con las personas es que tengan otro escenario, ¿no? Que focalicen su conflicto a otro escenario donde le vean las posibilidades de llegar a un acuerdo. Una persona con una posición nunca va a llegar a un acuerdo. Y a través de la posición que hay resentimiento, hay intereses. Moverlo de esa posición. Exacto, moverlo, eso es lo que hace el mediador, sin decirle, tú tienes que hacer esto, como bien dice maestro, de que estamos acostumbrados de que una tercera persona nos resuelva, y además, mientras yo gane, no me interesa si la otra persona pierde. Y aquí en mediación no, ambos ganan. ¿Por qué ambos ganan? Porque ellos, en el momento de que llegan a tener este diálogo pacífico y colaborativo, empiezan a llegar a acuerdos con sus necesidades, no con la posición. Una persona que empieza a dialogar para llegar a un acuerdo con una necesidad, siempre van a ganar los dos, porque ellos se van a comprometer a una obligación de su realidad, no de algo que le impongas, que desafortunadamente no sabemos si tienen la posibilidad o no la tienen. Entonces, además de que tienen un conflicto y luego tú le impones una solución y luego hay incumplimiento porque no es que no quieran, no tienen las facilidades o su realidad o su circunstancia no le permite, genera otro conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se llega a matar. O sea, Así vemos es. en los asuntos vecinales o hasta ya una sentencia y entonces esto genera mucho más conflicto, es una escalada mucho más intensa en donde en mediación lo que hacemos es que no avance, o sea, que esta escalada se mantenga estática hasta que ellos
despierten, reaccionen y entonces empiezan a sacar todas sus habilidades y es impresionante, digo yo, como con la experiencia que antes de ser directora fui mediadora, y la verdad es que es impresionante ver dos personas enojadas, no querer llegar a ningún acuerdo, decirse muchas cosas que a lo mejor se lastimaban y al final tomarse la mano, porque es una realidad. Digo, mucha gente dice, eso no existe, sí, sí existe. O sea, existe porque nosotros somos testigos de ello a 10 años y la cantidad que le di hace un rato de cuánta gente hemos atendido y que el 80% llega a un acuerdo y en ocasiones no son escritos, que esa es otra de las ventajas, que las personas no quieren firmar un convenio y se van con un acuerdo verbal. Y ese es realmente el trabajo que se da. ¿Por qué? Porque el mediador se queda tranquilo, porque sabe y él fue testigo que las personas se comprometieron a lo que ellos en ese momento iban a cumplir. Y lo vemos también, digo, usted que es juez, maestro, pues el incumplimiento de los juzgados, o sea, no es nada de los convenios que también han sido escritos. Sí, por supuesto, es difícil porque ante ese incumplimiento de algo que tal vez les fue impuesto, no hay manera más que acudir a la ley. Y cuando, como tú bien dices, la solución nació de ellos, sí, es mucho más fácil poder lograr ese cumplimiento, Isabel. Claro. En materia familiar, maestra Nancy, ¿cuál es verdaderamente el beneficio? ¿Por qué podríamos aconsejar en este momento a una pareja que van a disolver el vínculo o bien que están por unión libre, ni siquiera es que vayan a acudir a un juzgado a disolver el vínculo? ¿Por qué acudir mejor a mediación y no a, bueno, previo a un sistema jurisdiccional? Evidentemente sabemos que los jueces son los únicos que dictaminan respecto al Estado civil, pero ¿cuáles serían las ventajas que pudieran acudir previamente a mediación en el aspecto familiar? Sí, Isabel, las ventajas son impresionantes. O sea, las personas o las parejas cuando están peleadas, lo que hacen, y tristemente así es que ocupan a los hijos para poder llegar a acuerdos, y ni siquiera para eso, sino realmente para seguir con la pelea. Entonces, un hijo realmente es como un objeto, esa es la tristeza. Y en mediación, ¿qué hacemos? Que siempre lo primero está el hijo, ¿no? Que lleguen primero a acuerdos, lo que hacemos es separar. A ver, primero vamos a hablar, si ustedes ya decidieron separarse, pues primero vamos a hablar los acuerdos de las obligaciones y responsabilidades que tienen sobre los hijos. Siempre nos interesa el interés superior del menor. Y hemos visto también que las personas, pues a veces por los malos entendidos o muchas veces porque tienen algún coraje, un resentimiento, que en algún momento no lo resolvieron, llegan a mediación y no se separan. No es nuestra función, no hacemos terapia, o sea, no hacemos terapia, que quede muy claro, porque también es una confusión que nosotros asesoramos, que hacemos terapias, que cómo es posible. No, nosotros no asesoramos. Cuando nosotros vemos que sus acuerdos no van hacia la legalidad, les decimos que asistan con su abogado y que obviamente se asesoren y que regresen con mucho gusto. También nosotros no hacemos terapias. En el momento que vemos a las personas que sí tienen muchos conflictos y que no están en equidad, o sea, en igualdad, porque esa es otra de las ventajas, que en un asunto familiar, en muchas ocasiones, ya sea la mujer o el hombre no está en condiciones y la otra persona sí, para poder llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Que el mediador, en el momento que se da cuenta, le ofrecemos el apoyo psicológico. Nosotros también tenemos la figura del psicólogo, que esta persona los ayuda para que ellos también puedan expresar, o si tienen algún problema que no les permite en ese momento tomar una decisión, porque ¿qué pasa? Digo, en un proceso, digo, la mediación no es la panacea en algunos asuntos, pero ¿qué pasa en un procedimiento familiar? Cuando yo me quiero divorciar por alguna situación de enojo, yo voy con mi abogado particular, le platico y entonces en la demanda le metemos más paja, ¿no? Entonces yo cuando llega con la otra persona… Es un decir paja, ¿verdad? Sí, de repente dice, pero, no, tú di que era tal exacto, y tal cual, y al leerlo yo creo que la persona dirá, todavía está diciendo este tipo de situaciones, y ya es un lenguaje completamente jurídico que no lo puso la otra parte, ¿no? No, y además más agresivo. Claro, que claro. eso es lo que a veces De preocupa ataque. más. Sí, porque sí, sí. cuando te llega la demanda y tú ves y dices, ¿cómo es posible que esta persona haya dicho eso? Eso es mentira. Entonces ya no es un conflicto de dos, ya son de cuatro. Sí, claro. Las dos personas y de los dos abogados. Sí, sí, ya metimos más gente. Exacto. Entonces ya se mete más gente y entonces se están peleando los cuatro, pero nunca piensan en los hijos. Y en mediación, ¿qué hacemos? Les permitimos primero que ellos puedan expresar, que puedan ellos de alguna manera decir lo que ellos sienten, porque además este clima, esta confianza, una sala de mediación es impresionante lo que genera en una pareja. En ocasiones el mediador, si cree que es necesario, les dice que se puede salir tantito y los deja 10, 15 minutos para que ellos puedan platicar, porque a veces eso nos da miedo decir, y el mediador sabe perfectamente
por cómo se comportan las personas y por estas herramientas y porque es una persona capacitada que requieren ellos su espacio, se les da, digo, las sesiones de mediación familiar son de 2 horas y si se extienden pues no pasa nada, se las damos, pero pueden resolver su situación, estamos hablando 3, 4 sesiones de mediación. Y al final, lo más maravilloso y el beneficio que tiene una familia es que llegan comprendiendo que lo más importante es la felicidad de su hijo y que una vez que ellos se hagan responsables de las obligaciones, así como de este cariño que al final les decimos que los hijos pues no comprenden esta parte de que mis papás se separen. O sea, se sienten culpables, ¿no? Se sienten culpables y además ellos quieren que sus papás estén siempre con ellos. Entonces son muchos los beneficios, digo, tardaría yo creo que un programa para decir todos los beneficios que da la mediación. Ni nos digas, porque sí, en verdad nos falta tiempo. Amigos, vamos a un corte y regresamos con preguntas del auditorio. Esto es su programa Hablando Derecho, no le cambie, regresamos. El Poder Judicial del Estado de Hidalgo invita a profesionales del derecho, psicología, trabajo social, comunicación o cualquier otra relativa a las ciencias sociales o humanidades a participar en el proceso de certificación de facilitadores privados. Mayores informes en www.pjhidalgo.gov.mx. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema del Centro Estatal de Justicia Alternativa a 10 años. Estos procedimientos de mediación y conciliación donde la gente llega, platica y puede resolver sus conflictos mediante un acuerdo y que es avalado en el Poder Judicial. Y para eso tenemos a la maestra Nancy Gutiérrez Jiménez, quien es directora de proyectos y seguimientos de estos Centros Estatales de Justicia Alternativa del Poder Judicial. Cualquier duda que tenga, estamos en Facebook y en Twitter o cualquier comentario, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Bueno, maestra Nancy, pues hemos estado platicando muchas cosas respecto a los temas legales, pero algo muy interesante que acaba de pasar dentro del corte promocional pasado es la convocatoria de mediadores privados, ¿no? Muchos piensan que la mediación es pública, que solamente debe estar en tribunal, que debe estar en procuraduría, y estamos viendo ahora que se está publicando por parte del Poder Judicial una convocatoria para mediadores privados, ¿no? Y empieza la duda de entonces el Poder Judicial me va a contratar o de qué se trata. Y también hemos visto que hay no nada más abogados, gente que está también en las áreas humanas o de humanidades sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué se está dando este tipo de convocatorias a mediación privada? Así es, Isabel, pues es una novedad, digo, ya 10 años era justo y necesario ya empezar con la mediación privada y además ya había mucha gente que ya lo solicitaba, porque en otros estados también hay que reconocer que ya llevan 2, 3 años con la mediación privada y efectivamente pues ahorita inicia el proceso porque digo, sí es cierto que la gente piensa que solamente por abogados, no, de hecho nosotros también en el Centro de Justicia Alternativa, los facilitadores no todos son abogados, también tenemos psicólogos, trabajadores sociales, tenemos una persona que estudió informática, otro que es comunicador, porque aquí lo que nosotros vemos es que tengan las herramientas, es decir, multidisciplinario, porque no solamente, ya lo hablamos, que hay 3 esferas, o sea, ya es mucho más amplio cómo aplicar este mecanismo alternativo, no solamente en los conflictos o en la mediación intrajudicial, sabemos que hay conflictos en todos lados y además como que es parte de nuestra naturaleza. Y bueno, porque si un mediador que se llegue a certificar en mediación privada y a lo mejor es psicólogo o es pedagogo, pues él puede encontrar este campo de trabajo en las escuelas, en implementar un centro de mediación escolar, en poder dar una asignatura, una materia en mediación escolar. Me parece muy necesario, ¿no? Que ya ellos Sí. digan, no nada más volten a ver al centro, sino que digan, mira, esta persona está especializada y puede capacitarte también en las escuelas, ¿no? Así es. Digo, otra persona también puede hacer mediación comunitaria, puede hacer mediación en su fraccionamiento, o sea, hay mucho campo ya para las personas y la verdad es que esta diversidad de que sea multidisciplinario es porque estamos convencidos a través de este proceso de selección que lo único que basta es que exista esta vocación, este llamado interno y que empecemos a trabajar con las habilidades para que
puedan estar en todas las áreas, ¿no?, donde se requiera. ¿Y cuándo pueden entregar papeles? ¿Dónde tienen que Sí, acudir? la convocatoria ya está publicada en la página del Poder Judicial. Ahorita la entrega de los papeles es del 4 al 8 de diciembre y bueno, todas las dudas que ustedes tengan respecto a las siguientes fechas del mismo proceso de selección están ahí en la misma convocatoria y bueno, pues para que acudan también pueden hablar por teléfono, si la gente no puede venir hasta acá pueden hablar por teléfono, allí también la página del Poder Judicial está y la verdad es que pues ya estamos a una semana para que puedan entregar sus papeles. Excelente, Muy porque rápido. de esa manera nuestros amigos podrán entender que todos, de una u otra manera, Claro. podemos ser mediadores y contribuir con nuestra comunidad a resolver conflictos y problemas. Y precisamente nuestra comunidad, nuestro auditorio está al pendiente de este programa y ya tenemos preguntas del auditorio. Le agradecemos a la licenciada Mayra López, quien nos sigue a través de la red Facebook y que le hace una pregunta a nuestra invitada, la maestra Nancy. Dice, ¿cómo está Hidalgo en comparación con otros estados en cuanto a la implementación de la mediación y cómo estamos avanzando? Sí, Mayra hace un rato comentaba de esta evolución, esta transición que ha tenido el Centro de Justicia Alternativa. Digo, orgullosamente lo dije al inicio, el Centro Estatal de Justicia Alternativa ha sido un centro modelo no solamente nacional, sino internacional. La evolución ahorita en la actualidad ya estamos abarcando las 3 esferas, ahorita con la convocatoria de mediación privada cumplimos, lo dije hace un rato, en mediación privada sí todavía no lo teníamos aquí en el estado de Hidalgo, cuando otros estados sí lo han tenido y la verdad es que así como ellos han acudido, hay mucha participación por parte de los directores. Aquí está la maestra Isabel, que siempre también las participaciones que ha tenido con los directores, pues hay esta unificación de criterios y que también ahorita para la mediación privada pues ha sido un gran éxito el que nosotros ya, que ahorita lancemos, pues creo que estamos a la vanguardia en estos momentos. Y finalmente, en ese sentido, siguiendo con la pregunta de nuestra amiga Mayra, y como parte de esta plática, ¿cómo ha hecho su labor de difusión el centro? O sea, ¿de qué manera ha estado proyectándose? ¿Cuál es la labor de la difusión de los servicios que ofrece el Centro de Justicia? Ahorita actualmente, maestro, la verdad es que ya la difusión es de voz en voz, afortunadamente, pero al inicio sí fue, la verdad, pues sí fue muy grande. Empezamos con la televisión, la radio, carteles. Una de las actividades que se implementó y que ahora, bueno, hasta los informes de nuestros presidentes, y también quiero agradecerle a nuestra presidenta, la magistrada Blanca Sánchez Martínez, porque pues ella siempre también en sus discursos y en los eventos en los que ella participa también habla mucho del Centro de Justicia Alternativa con ese orgullo y también es parte ya de esta difusión, ya es un tema que ya pertenece a esta familia del Poder Judicial. Y hicimos una actividad que se llama Casa por Casa, que esa fue la que realmente dio un plus y que nos acercamos a las personas. ¿De qué se trataba? Que las personas iban, o los mediadores, trabajadores de enlace, iban a las casas, tocaban, así textualmente tocaban, cuando abrían les explicaban, se presentaban y les decían de qué se trataba el procedimiento de mediación. Y la verdad es que es una actividad que ya pues la conocen, es Casa por Casa y fue bueno, la seguimos haciendo, pero en un inicio fue donde cada semana, sábados, domingos, los compañeros estaban en las comunidades más lejanas y en Huejutla, por ejemplo, tenemos fotos donde ellos van a los mercados y empiezan a repartir carteles o algunos póster de la justicia alternativa y además les explica, ¿no? Y sabemos que en Huejutla, en Ixmiquilpan, Tenango, pues en los mercados que es cuando más llega la gente, no solamente se les explica a las personas que hablan el español, también llegan personas de las comunidades que no lo hablan y llegan los mediadores indígenas y en su lengua les explican. Entonces ha sido una difusión, la verdad, muy comprometedora por parte de todos los compañeros, por parte del Poder Judicial y de los medios. Un contacto directo con el usuario. Exacto. Así es. Y maestra Nancy, bueno, derivado de todo lo que nos ha referido, ¿cuáles son estos retos ahora que tiene la justicia alternativa en Hidalgo, ¿no? ¿Hacia dónde va la justicia alternativa en Hidalgo para pues, un poco vislumbrar qué espera Hidalgo en estos próximos años respecto a la justicia alternativa? Sí, pues los retos que ahorita tenemos es la mediación privada, obviamente consolidarla bien, que no solamente sea esta primera generación, sino que esperemos sean en el año 2 o 3 y que tengamos este éxito, que tengamos mediadores adscritos a todos los juzgados
que no solamente, ahorita lo tenemos como proyecto piloto aquí en Pachuca, pero que cada juzgado tenga un mediador adscrito para que pueda tener esta mediación intrajudicial en el momento que obviamente se requiere y que la gente así quiera participar. También hablamos de adolescentes. Sabemos que la ley nacional en materia de adolescentes, pues ya se habla de la justicia restaurativa, ese es otro tema, digo, yo sí lo veo ahora porque, bueno, yo decía, híjole, ¿cuándo van a aceptar la mediación, la conciliación? Yo lo veía muy difícil por esta resistencia. Ahora hay una resistencia por la justicia restaurativa y entiendo por qué es un desconocimiento. Sabemos que en otros estados, pues es como en Estados Unidos, llevan más de 20 años practicando la justicia restaurativa y que también es un modelo, un método donde da muchos beneficios tanto a la víctima, a la comunidad y al imputado, a todos los que participan o que son parte de ese delito. Es impresionante lo que llega a ocasionar y bueno, ese es un gran reto, donde tengamos un mediador adscrito también en el juzgado de adolescentes. Ahorita, como bien lo dices, maestra Isabel, de la Ley General de Mecanismos, y que hablamos que ya ahorita la tendencia es a la oralidad, a esta justicia cotidiana, pues que realmente ya dentro del código ya como requisito previo ocupar un mecanismo alternativo y como ya es un derecho humano, ¿no? O sea, uno de los grandes retos es que las personas, los abogados, reconozcamos que ya no es que nosotros impongamos el mecanismo alternativo o que nos aferremos o que no es así, ya es un derecho humano, en donde hay una tesis y que dice que un mecanismo alternativo como un proceso jurisdiccional son dignos ambos para que puedan solucionar su conflicto, pero que las personas tengan la oportunidad de ocupar cualquiera, ¿no? Que les demos la oportunidad de que ellos decidan. Ese es el gran reto, que esta cultura de violencia se transforme a una cultura de paz, porque ese es un objetivo de nosotros. ¿Por qué una cultura de paz? Porque al solucionar tu conflicto sin agresividad, sin violencia, pues ya estamos dando una cultura de paz, ¿no? Cambiar este chip, cambiar esta mentalidad, despertar obviamente de este sistema de creencias que tenemos, de este sistema de pensamientos, de valores que a veces no nos permiten, nos resistimos a los cambios, pero creo que estos retos para nosotros son mucho más ambiciosos por este derecho humano, ¿no? Que ya está contemplado constitucionalmente. Es cambiar esta idea de que el juzgado primero y después el habla, no, vamos a hacer que la instancia judicial sea la última. Claro. La última razón, ¿no? Exacto. Isabel. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente, maestra Nancy Gutiérrez, muchísimas gracias, creo que ha sido muy clara la explicación y sobre todo, pues muy digno de que estos 10 años dentro de Justicia Alternativa, pues se haya logrado todo lo que nos has especificado y pues también comentar que decía Nancy fue directora general, 3 años estuvo al frente, entonces pues ha sido parte de esta historia y pues muy digna y representante para poder hablar de qué ha sido estos temas. Pues muchísimas gracias, Saúl, como siempre un gusto. Es un gusto, muy buenas tardes, gracias Nancy por tu presencia. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.